Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. La Mundani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. De momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores de Maya Televisión a nivel nacional, sean bienvenidos a otra emisión del noticiario Al Fin de la Noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, con el cariño y el respeto y por supuesto con algo natural de nuestra parte, el calor de la costa norte, y agregando la temática que ya ustedes tomaron como una oportunidad que está brindando esta compañía de televisión, que no ha tenido límite en abrir la puerta de par en par a esta zona tan importante de Honduras, la costa norte, la ciudad de los Laureles, de los Zorzales, lo que denominan la capital del comercio y la industria, la región que más aporta a lo que es el Tesoro Nacional, es la ciudad de San Pedro Sula. Pues les enviamos un saludo, gracias por el acompañamiento a esta gala nocturna. Por supuesto, sus reportes son bien recibidos al telégrafo moderno, nos referimos al WhatsApp. Escriba, usted mande sus fotos, sus vídeos, sus comentarios al 99920594 y también puede hacer el acompañamiento en las historias, en las comparecencias, los debates, las mesas redondas, las entrevistas que se han dado en la transmisión de este noticiario durante el año 2018. Pero tiene que afiliarse a nuestro canal de YouTube. Ponga Al Fin de la Noche Maya Televisión y vuelva a ver, a escuchar las comparecencias de nuestros distinguidos panelistas, hombres, mujeres, que son líderes de opinión a nivel nacional, pero por supuesto con una fuerte dosis de la costa norte de Honduras. ¿Quién dijo que en la costa norte, que en San Pedro Sula, no hay líder de opinión? Sobran. Lo que pasa es que no hay oportunidad en los medios de comunicación de Tegucigalpa. Todo esto estuvo concentrado allá y hoy hemos roto ese monopolio, esa argolla, y lo hacemos desde la ciudad de San Pedro Sula. Por supuesto que la comparecencia de hoy, después que usted la vea en el canal, en su sistema de cable, en el Sky, en el satélite, en las redes sociales, la puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos un caso que ha presentado la MASI y la UFESIC, el Ministerio Público, un escándalo que involucra a políticos, hay diputados, hay dirigentes de 3 partidos, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el FAPER de Andrés Pavón, que es el flamante embajador de Honduras en La Habana, Cuba. Involucra a un viejo dirigente del Partido Liberal, el señor Elvin Ernesto Santos, es el padre, y también involucra al que fue candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Elvin Ernesto Santos, que se autonombró jefe de bancada del Partido Liberal
en el Congreso actual que preside Mauricio Oliva. Y luego, pues en el Partido Nacional ya van a salir todos los nombres, pero de momento, ¿cómo no recordar aquella tarjeta que se parece a las de débito y a las de crédito? Se denomina la tarjeta cachureca, que se la daban a la gente y supuestamente tenía un fondo y tenía una validez para ir a comprar, para hacer negocios, y con esto pues se logró la elección de Juan Orlando Hernández, muy cuestionada también frente a Xiomara Castro, y luego pues aparecen otro tipo de cosas. Y el antecedente es que este dinero, casi 300 millones en el primer informe que ha hecho en esta oportunidad la vocera interina de la MASI aquí en Honduras, nos está hablando que habrá más dinero, pero esta es cantidad suficiente, con lo que se financió campañas políticas y con lo que se ha dado dinero. ¿De dónde salió? De la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que en ese momento, de acuerdo al antecedente y al contexto, era presidida por el ingeniero Jacobo Regalado Weisenblut, cuyo padre, el general Humberto Regalado Hernández, lo recuerdan, fue jefe de las Fuerzas Armadas, estuvo involucrado en aquel escandaloso acto de corrupción que involucró a 27 países, las armas de Naco. Para desarrollar esta temática y sin más preámbulos, tenemos a la abogada Fátima Mena. Ella es una dirigente política de oposición. Formó parte en la parte directriz, tanto a nivel nacional, pero específicamente en San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, del original PAC, del Partido Anticorrupción. Y luego pues se lanzó en una candidatura independiente a la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Está excesivamente joven y tiene bastante pista para desarrollar, pero también tiene toda la valentía y toda la posibilidad moral para hacer un análisis y una exposición en esta comparecencia a nivel nacional. Bienvenida, abogada Fátima. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente un honor poder estar con ustedes pues esta noche, al fin de la noche, hablando sobre un tema tan importante que probablemente le está quitando el sueño a muchos, especialmente a una élite política económica corrupta que hay que decirlo, ha gobernado en este país. Este caso Pandora, pues la MAXI, la misión que lucha contra la impunidad y la corrupción en el país, de la mano con la UFESIC, que es una oficina especializada en el marco del convenio de la MASI y del Ministerio Público, que trabajan casos de corrupción para poderlos judicializar. El día de hoy han anunciado un nuevo caso, que es el caso Pandora, en el cual pues se calcula que casi 290 millones fueron defalcados, ¿verdad?, de los hondureños y las hondureñas, y que llegaron a prácticamente a ser fuente de financiamiento de partidos políticos, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional en este momento, que están siendo vinculados. Y como usted bien señalaba, la investigación llega a un grado de detalle tan fuerte en el cual pues se denota que se utilizaron para programas políticos partidarios, como era la cachureca, por ejemplo, o el pago de una deuda que tenía en este caso el Partido Liberal. Así que se menciona, no se han dado nombres todavía específicos en este primer anuncio que ha hecho en la misión, pero bueno, podemos relacionar que por los tiempos, quiénes eran los ministros, quiénes eran los presidenciables, quiénes eran los diputados y las diputadas de algunos de los departamentos en los cuales se están haciendo mención. Entonces hay que advertir que este es un golpe fuerte para la élite política económica corrupta en este país, que ha creído que ha de vivir en impunidad. Así que yo felicito públicamente a la MASI, a la UFESIC, que es una oficina del Ministerio Público. Entonces estamos viendo cómo hay un trabajo conjunto de un organismo internacional junto con hombres y mujeres valientes, en este caso de la UFESIC, del Ministerio Público, que están avanzando pese a todas las adversidades que podrán tener. Ahora tiene más sentido que nunca el por qué algunos diputados y algunos líderes del sistema bipartidista se oponían tanto a que pues se lograra pasar, ¿no?,
o que se declarara constitucional la MASI. Son precisamente estos casos. Se habla de más de 32 altos funcionarios vinculados en este caso. Yo creo que el nombre, pues bien puesto, no es una caja de Pandora, no, esto no ataca a un partido político. Estamos viendo que la corrupción no tiene ideología. La corrupción llega y se ha entrañado en el sistema, y que es obligación nosotros despolitizar partidariamente esta lucha y entender de que es responsabilidad de todos los buenos hondureños y hondureñas que queremos realmente un cambio para este país. Ya tenemos datos específicos luego de la conferencia de prensa que ha dado la doctora Ana María Calderón Boy, que es la vocera interina de la MASI en la ciudad de Tegucigalpa, en este escándalo denominado la Caja de Pandora, y ubican a 38 personas involucradas. Y luego pues la misma UFESIC ha hecho ya el requerimiento fiscal, porque mientras se daba la conferencia de prensa en un salón, la dirigencia de la UFESIC, que como usted bien lo señaló, intentaron, como quien dice, eliminarlos, estos mismos sujetos, estos mismos personajes que hoy aparecen involucrados, porque se ha descubierto que recibieron dinero a través de dos fundaciones. Esta denominada la Fundación Todos Somos Honduras, que se relaciona con la campaña política y a esa tarjeta denominada La Cachureca. De cuántos hombres y cuántas mujeres empobrecidos fueron engañados, fueron, como quien dice, vilmente mandados a este mandado tan terrible. Y está esta otra fundación, Divatista. Qué terrible esta situación. Esta señora abogada Wendy Rodríguez, la Fiscalía en conjunto con la MASI y la UFESIC la han sacado como testigo protegido de la Fundación Divatista, ya está fuera del país. Mientras que el avance de este caso, abogada Fátima Mena, es la petición de orden de captura que ha trascendido contra el exministro de Finanzas, William Chongón, al igual que contra el señor Elvin Santos, que dirigió el Partido Liberal, pero lo hizo en una forma interina, aproximadamente unos 6 meses, y que luego quedó su pariente Bill Santos. Y también ya se involucra al jefe de bancada del Partido Liberal, Elvin Ernesto Santos. Ya se está también señalando que van a haber acciones contra el señor Luis Fernando Suárez de la Fundación Divatista y contra un diputado del Partido Nacional en Comayagua, el señor Edgardo Martínez. Esto es nada más el inicio, esta es la tarjeta de presentación de este caso. Veamos entonces, abogada, la intención de querer asesinar a la MASI y a la UFESIC. Incluso había logrado sobrevivir la MASI inicialmente, y el fallo de la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional. Usted recuerda que apareció la mano de la Embajada de Norteamérica, de Estados Unidos, a través de la señora Fulton, y lo que le da, como quien dice, vida a este tipo de cosas, y para no retroceder en el país. Hoy será oportuno su análisis, luego que yo le he presentado todos estos datos que ya están completamente verificados. Y aparte de eso, nos aparece otro dato, que uno de los hombres que apareció asesinado en la ciudad de Tegucigalpa dentro de su vehículo, el señor Napoleón Panchamé, era el director ejecutivo de una fundación que era el que aportaba el dinero a la denominada Red de Diputados. La Red de Diputados, la Caja de la Dama y la Caja de Pandora. Hombre, tenemos 3 cajas, vamos a terminar encajonados aquí en el país. Bueno, yo creo que nos estamos saliendo ya de esas cajas, ¿verdad? De esas que nos estaban encarcelando. Yo primero que todo quiero hacer una pequeña reflexión. El día de hoy, pues, me encontraba en mis quehaceres diarios y varios ciudadanos, varias personas se me acercaron con un poco de desesperanza y me decían: mira, Fátima, la verdad que qué triste el país, en la situación en que estamos. Mira, no hay trabajo, miramos que los mismos de siempre, después de todo el daño que le han hecho, pues ahí siguen, pese a que la voluntad del pueblo pues ha sido otra. Y percibí un poco de desánimo. Y diferentes ciudadanos en el camino a la municipalidad. ¿Pero antes de la conferencia o después de la conferencia? Antes de la conferencia. Oh, sí. Esto fue en el transcurso de la mañana. Claro. Pero mucha gente, yo le decía a la gente: miren,
esto es un proceso, o sea, yo siempre doy un ejemplo porque lo puedo hablar en primer nombre, es como que yo quiera bajar de peso o una persona quiera bajar 1 libra de más, solo porque deje de comer un día o salga a hacer ejercicio, a correr, no va a amanecer delgado el siguiente día o en una semana. Todo esto es un proceso. Lo importante es no desmayar en la lucha, estar consciente que hay una meta y que tenemos que alcanzarlo y que hay que cambiar las cosas. Honduras ha iniciado un fuerte proceso y lo ha empezado a través de la ciudadanía, porque hoy los logros que estamos viendo es gracias a hombres y mujeres valientes en este país que decidieron un día alzar la voz y decir ya no más, basta. Antes hablar de corrupción era una palabra demasiado pesada, es más, yo les he comentado, licenciado, que cuando yo iniciamos con el Partido Anticorrupción, la gente nos decía, mire, esa palabra es muy pesada, muy fuerte, no la use, es políticamente incorrecto, pese a que era el principal flagelo que existía en esta sociedad. Gracias a, hubo un partido anticorrupción. Mira, aquí han habido un montón de partidos de maletín. El partido anticorrupción en la elección 2013 logramos sacar más de 500,000 de votos mal contados, ¿verdad? Pero de lo que logramos defender, esos eran los votos que teníamos. Aquí han habido partidos de maletín, como el ahora embajador en Cuba, Andrés Pavón, que se ha denunciado, que se ha dedicado a traficar influencias, que no tenía un partido de verdad, y mire, a él nunca le quitaron el partido. A él el sistema nunca se lo quitó. ¿Por qué se van contra la gente que combate la impunidad y la corrupción? Porque quien no gobierna o los que no gobiernan en una buena parte pertenecen a una élite política económica corrupta. Aquí los que gobiernan no entienden de partidos. Ellos al final son sus intereses los que anteponen antes de los intereses colectivos. La ciudadanía lo entendimos. Y fue por eso que cuando Salvador Narrala salimos con la propuesta de exigirle al gobierno que se instalara una CICIG en Honduras, porque miramos los grandes frutos que había, la ciudadanía se unió alrededor de ese clamor y el tema se despolitizó y habían en las calles hondureños y hondureñas exigiendo justicia, en aquel caso por el desfalco del Seguro Social. Y recordemos que el detonante para eso, ¿qué fue? Cheques del Seguro Social que habían sido utilizados para financiar al Partido Nacional. Y Juan Orlando Hernández lo aceptó. Ese fue el detonante. Eso fue lo que llevó a la gente a indignarse a las calles y exigir soluciones exitosas. Y bueno, luego viene todo el proceso de negociación para tener una unidad internacional de combate a la impunidad y la corrupción. En aquel momento los hondureños queríamos un modelo que ya estaba funcionando, como era CICIG en Guatemala, pero obviamente el gobierno, preocupado, porque obviamente pues ahora estamos viendo el porqué de la preocupación de esta élite política económica corrupta, sale corriendo y van a tratar de negociar un convenio un poco más flojo o más débil. Sin embargo, gracias al apoyo y la ayuda, primero gracias a la valentía de jóvenes indignados, de hombres y mujeres que estuvieron presentes en las calles exigiendo soluciones efectivas, gracias al apoyo de la comunidad internacional, nosotros podemos ver de que Honduras es un país al que el dinero no se lo dan, todos los fondos van condicionados, porque ya han probado que aquí el dinero se lo roban. Llegamos al escenario, llegamos al punto a donde logramos, pese a toda la oposición, tener una misión de combate a la impunidad y la corrupción como es la MASI. Y cuando empezamos a ver que la MASI empieza a trabajar, empieza a identificar algunos de los casos, y bueno, hay que decirlo, el caso Pacto de Impunidad, el caso que vincula a diputados y a diputadas del Congreso Nacional, que vinculaba incluso al presidente, porque el dinero viene del Congreso Nacional, del presidente del Congreso. Vemos cómo se viene un contraataque y posteriormente los mismos abogados que defendían a los abogados vinculados en el caso Pacto de Impunidad presentan ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad. Pero ya se sabía, ese no es un caso nuevo, ese es un caso que ya lo veníamos escuchando, el problema, el desfalco de la SAC,
Y uno de, las grandes, de los procesos de negociación o de los grandes tesis era que obviamente salpicaba al status quo. Y hoy, pues a raíz de los nombres que usted ha dado lectura, que ha trascendido, que serían las personas de las que se estaría yendo atrás a través de este requerimiento fiscal, que apenas son los primeros 6 de una lista de 38, estamos viendo que son altos jerarcas de diferentes partidos políticos. Estamos hablando de que forman parte de estas estructuras de corrupción. Son delincuentes de cuello blanco, hay que decirlo, o sea, uno a veces los ve bien trajeaditos, perfumaditos, en camionetas blindadas, pero son igual que un vil ladrón o un pandillero o un marero. Incluso yo le puedo, si cuantificamos los daños, los perjuicios que han ocasionado a la ciudadanía hondureña, la corrupción ha quitado más vidas en este país que el mismo crimen organizado. Así que, bueno, que el narcotráfico, podríamos decir. Así que, pues yo, la verdad, no queda más que alegrarme y decir nuevamente, como hondureña, como ciudadana, no, me alegra que se estén dando estos pasos hacia adelante. Y esperemos que estos casos no únicamente vengan a ser una noticia de primera plana, que no sea el boom. Lo que exigimos ahora de la MAS y de la UFECIC es que estos casos sean bien investigados y exigirle al Poder Judicial, de cuya independencia de la Corte Suprema de Justicia dudamos, porque es una Corte de Justicia hecha a través de los 15 magistrados a la medida de estas élites. Esperamos, confiamos de que sobre todo prevalezcan las leyes y la justicia en el país, y que si por X o por Y motivo ustedes llegaron por un pacto, un acuerdo a ocupar esos cargos, que recuerden que ustedes se deben primero al pueblo hondureño y a las leyes, y esperamos que estos problemas no se vayan a ir a negociar a esas esferas y a esos niveles, porque hay un pueblo indignado. Mire, nosotros, el pueblo está que como decimos, de toquecito. No queremos que nos sigan dando a todo con el dedo, no queremos que nos sigan engañando. Sabemos que estos son casos de corrupción real y no queremos más impunidad en el país. Y el contexto se da cuando se ha removido toda la estructura en Centroamérica. En Costa Rica ha habido una reelección del partido de oposición que luchó prácticamente 20 años para llegar al poder. Se llama PAC por coincidencia, pero la CEA ya es de constitucionalidad, y aquí es contra la corrupción, anticorrupción. La otra situación es que se libra la orden de captura contra la ex primera dama de El Salvador, la esposa del presidente Mauricio Funes, la señora Wanda Pignato, que está recluida en un hospital, y hay un señalamiento de la Fiscalía General de El Salvador que esa mujer tomó más de 360 millones de dólares. En Guatemala, en las calles, la gente anda pidiendo la destitución del presidente Jimmy Morales. En Nicaragua hay un momento de crisis donde ya van más de 150 muertos. Y ahora aquí en Honduras se da este destape que en realidad mueve las estructuras políticas y se destapa lo que se llama lo peor de la pestilencia de la corrupción aquí en el país. En Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, la reconocida mujer de política Fátima Mena, aquí en los estudios de Maya Televisión, al fin de la noche. Ya regresamos. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad.
Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, en esta oportunidad analizando esta conferencia de prensa que ha brindado la MASI, la UFESIC, en conjunto con el Ministerio Público a través de la vocera interina, la doctora Ana María Calderón. Y para ello hemos invitado y tenemos aquí en los estudios a esta transmisión a la abogada Fátima Mena para que haga el análisis. Le hablaba, abogada, que hay un contexto centroamericano de movimiento y de lucha contra la corrupción y que usted planteó antes de que se diera esta conferencia en la ciudad de Tegucigalpa de la desesperanza, de cierto grado de desilusión que tiene la población. Pero estos son momentos de inyección de vitamina, de ánimo. Y lo que usted reflexionó al final del bloque, no quisiéramos que fuera, como lo dice la población del Popule, que no sea un alegrón de burro, sino que sea un buen estirón, un buen jalón, como quien dice, para estos individuos que no se queden en negociaciones tras bambalinas a nivel de cúpulas políticas, como lo hizo el reciente aumento de sueldo a los diputados, sino que llegue a profundidad y que lleguen completamente a Chirona los responsables, que son gente muy poderosa tanto en la economía como en la política nacional, que es la que decide el destino de la nación. Y bueno, y reflexionando un poco, porque hay que compartir y conocer un poco de las historias compartidas. Recordemos cuando cayó el expresidente Otto Pérez en Guatemala, para que se pudiera enjuiciar Otto Pérez tenía que pasar por un proceso en el Congreso Nacional, que en un inicio los diputados, porque hay que decir, o sea, los presidentes o los grandes jerarcas, los grandes líderes, cuentan obviamente con sus redes a lo interno de los congresos, pero una ciudadanía organizada, una ciudadanía que tiene una meta trazada, y en este caso la meta es no más corrupción. Querían que los responsables de corrupción fueran a la cárcel y ya no querían ese tipo de líderes dirigiendo, en este caso en Guatemala. Se lograron organizar de una manera que fue tanta la presión que ejercieron sobre los mismos gobiernos, sobre el mismo Congreso Nacional, que al final otorgaron pues la luz verde para que Otto Pérez Molina fuera enjuiciado, quien ahora guarda prisión en Guatemala. Con la vicepresidenta, y hay que decir, más de 27 ministros, sí, claro, directamente vinculados en el caso de la línea 1 y la línea 2. Entonces, a la ciudadanía, nuestra lucha como hondureños inicia. Tenemos ex primera dama, tenemos ex diputados que están siendo enjuiciados por casos de corrupción, y ahora estamos hablando de un caso que vincula desde los presidentes de los partidos políticos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Liberal, a través de la utilización de fondos del erario público para financiamiento de campañas políticas de forma ilícita, pago de deudas, financiamiento de la cachureca, que aquí todo el mundo sabía que era la tarjeta de crédito, o de la forma en que se compraba voluntades en el proceso electoral del 2013. Entonces, esto es un caso de corrupción que yo sé que será un caso de estudio, porque no ataca únicamente a una línea de partido, sino que esto salpica a la élite política económica corrupta de este país. Y no es secreto para nadie que algunas de las personas vinculadas, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, son personas quienes han venido realizando cogobierno y han tomado decisiones que han sido de mucho daño, de mucho perjuicio para la sociedad hondureña. Entonces, es importante entender que estamos iniciando una batalla, iniciando un proceso. Cuando se tiró el caso del pacto de impunidad, que se golpearon a diputados y diputadas, que hay que decirle, eran diputados y diputadas cuyas voluntades habían sido compradas desde el inicio del Congreso y representaban grupos minoritarios dentro del Congreso Nacional. Vimos cómo la élite política económica corrupta salió a su defensa. Ahora se puede imaginar usted cómo van a reaccionar cuando estamos hablando que se están señalando a grandes caciques del sistema bipartidista. Entonces, es un momento en que nosotros tenemos que entender, primero, aplaudir a la MASI, defenderla porque pese
a todos los ataques que ha tenido, incluso algunos de cuestionamientos de la misma ciudadanía sobre, bueno, qué están haciendo, o se están acomodando, o no vemos acciones, hoy salen con un caso emblemático. Y es responsabilidad nuestra acuerpar y acompañar a esta misión. Nosotros, pues cuando era diputada, fundé junto con otros compañeros el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI. Cuando estuve en Guatemala, especialmente cuando era el boom, el caso de la línea 1, la línea 2 de CICIG, yo tuve la oportunidad de estar con un colaborador muy cercano del comisionado Velázquez, a quien pues admiramos mucho por la forma que ha dirigido CICIG en Guatemala, y le preguntaba, si tú me tuvieras que dar un consejo, ¿qué puedo hacer yo como hondureña para asegurar que un mecanismo que combate la impunidad y la corrupción como CICIG, ahora MASI, en Honduras, que si tuviera que hacer una cosa, ¿cuál es la recomendación? Y su respuesta inmediatamente fue: el Congreso Nacional. El principal obstáculo al combate a la impunidad y la corrupción la van a encontrar en el Congreso Nacional. Los intereses político-económicos de los corruptos se defienden desde los representantes que se tienen en el Congreso Nacional. Entonces, por eso se formó el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, que pese a que ya no soy diputada, pues es una iniciativa heredada y ahora trabajan bajo un nuevo mandato. Y es importante señalar que ahorita se están vinculando diputados y diputadas que se encuentran dentro del Congreso. Entonces hay que estar vigilantes a esas nuevas leyes que quieren pasar. De bancada, abogada. Recuerde qué pasó cuando el caso de la caja chica de la dama. Inmediatamente en esos días salió la reforma a la ley de privación de dominio. Entonces, ahorita tenemos que montar una veeduría ciudadana para ver cuáles son las leyes o los mecanismos que se van a inventar la élite política económica corrupta para defenderse desde su mejor trinchera, que es el Congreso Nacional. Ahí es a donde se pueden defender. ¿Quién iba a decir que una ley de presupuesto iba a servir como carta de libertad para los diputados que estaban siendo procesados por el caso Pacto de Impunidad? ¿Quién se le iba a ocurrir que una ley de presupuesto iba a ser la herramienta, la llave para dejar en libertad a estas personas vinculadas con actos de corrupción? Realmente fue una sorpresa. Ahora, como ciudadanos, debemos de aprender de las experiencias compartidas de países vecinos como Guatemala, El Salvador, pero también ver un poco cómo si han reaccionado cuando no les han tocado a sus hijos, a sus propios intereses, sino que eran los diputados que venían de otros partidos que compraron voluntades y le hacían los mandados, no formaban parte del núcleo de estas élites. Esperemos una reacción fuerte, y con esto yo no le digo que tengan miedo, todo lo contrario, que entiendan los corruptos que si son corruptos van a ir a dar a donde deberían de haber estado hace muchos años, que es detrás de las rejas, y que hay un pueblo alzado, decidido, que no importa el partido político que sean, es necesario que se sienten precedentes, porque es un país que nos estamos sumergiendo cada vez más en desesperanza. Como yo le contaba temprano en la mañana, la gente me decía, mira, hay que luchar, unas veces no ve los avances, pero el hecho que exista una ciudadanía consciente es un avance. El hecho que tengamos una unidad contra la impunidad y la corrupción es un avance. El hecho que la Corte Suprema de Justicia haya tenido miedo al final, porque tuvo miedo. Si usted lee esa sentencia, licenciado, ese es un arroz con mango. Es una sentencia que venía redactada para que en su parte resolutiva dijera que la MAS y la UFESIC era inconstitucional. Pero al final, por la reacción que hubo de la ciudadanía, de la comunidad internacional, recordamos el famoso tuit de Heidi Fulton de Canadá, de la Unión Europea, quienes advertían, momentito, nosotros apoyamos a la MAS y apoyamos a la UFESIC, los hondureños también los estamos apoyando. Y ojo, élite política económica corrupta, ya están de forma ilegítima a donde se encuentran ahora. El pueblo está decidido a sacarlos. Queremos que ustedes, los que sean responsables de actos de corrupción,
corrupción, se enfrenten a la justicia, como se le haría en caso de cualquier ciudadano. Pero en caso que ustedes quieran burlarnos, en caso que quieran fabricar leyes de defensa en el Congreso Nacional, si hay algo que el pueblo hondureño está decidido es alzarse contra los corruptos. Y eso es algo que lo hemos visto en el pasado y es un elemento unificador. Aquí no importa del partido político, si le caen mal los políticos, la ciudadanía está dispuesta a asegurar que no exista ni un paso atrás en el combate a la impunidad y la corrupción en el país. Y que este caso no nos vaya a distraer de otros, como el caso de la acción contra el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el hombre que también metió allí un proyecto para que se lea la Biblia en los centros educativos, y del señor Román Villeda, a quien debe de investigarse incluso su tesoro, que de la noche a la mañana es millonario en el occidente de Honduras. Los vecinos, los habitantes han llamado aquí al departamento de prensa de Maya Televisión para que se escudriñe, para que se profundice más con estos hombres que prácticamente los tienen allí con la prohibición de salir del país y de ir a firmar una vez a la semana al juzgado de Tegucigalpa a raíz de ese escándalo denominado la fe de ratas, que tiene que ver con todo esto que usted está planteando. Y fue justamente el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI quien identificó los cambios ilegales que le hicieron los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el Congreso pasado, no únicamente a la ley de presupuesto. Identificamos cambios ilegales que le realizaron a la ley de política limpia. Le hicieron cambios ilegales a la ley marco de seguridad social, al código tributario, a la ley de transporte. Y bueno, no se trata de eso, pero lo que quiero decir es que era una práctica desafortunadamente de miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional pasado, y bueno, ahora prácticamente volvieron a quedar los mismos, de modificar, es decir, están embriagados de poder, están embriagados y consideran que el Congreso Nacional, solo porque son presidentes o secretarios, pueden hacer lo que se les ronque la gana en contra de lo que establece la ley, porque el único que puede hacer leyes en este país se llama el Congreso Nacional, y para que el Congreso Nacional tome una decisión tiene que estar legalmente convocado y contar con mayoría firme. Bueno, yo le contaba en el programa pasado que incluso aquí hay contratos ilegales, como el de Sulambiente. El de Sulambiente fue un contrato que se aprobó, lo denunciamos desde su momento, sin quórum, y se pasó en ese momento sin existir quórum. Por lo tanto es un contrato ilegal, pero son delitos, porque ellos le dicen, no, es que son prácticas legislativas, lo que violenta la Constitución y las leyes, señores, es violación a los deberes de los funcionarios, y los que son abogados sabrán que eso constituye un delito cuando se ejerce desde un funcionario que tiene una investidura. Así como la investidura, hay muchos que se andan pavoneando por los pasillos o le ponen sirenas a los carros y casi que pasan encima de los ciudadanos. Bueno, esos privilegios también tienen una serie de obligaciones, y una obligación de rendir cuentas y hacerse responsable de sus actos. Y cuando existe una violación a los deberes de los funcionarios, esto constituye delito, y es por lo que hoy pues muchos de ellos están siendo procesados. No hay duda que aquí sale a la luz la historia del encuentro entre la verdad y la mentira. Al final la verdad creía todo lo que decía la mentira, pero cuando se fueron al río y se desnudaron, la mentira aprovechó para ponerse la ropa de la verdad, y entonces es como creemos aquellas mentiras vestidas de verdad, y la verdad es incapaz de ponerse el ropaje de la mentira. Y a propósito de contratos, allí está también el del siglo XXI. El expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbín Montoya, dijo acá que esa es una monumental ilegalidad que debe investigarse. Y luego el otro escándalo al cierre de la partida de los diputados de vacaciones lo hizo el diputado del Pino por el departamento de Cortés y nativo de Puerto Cortés, Mauricio Castellanos Quirós, que en el sentido que se aprobó otro fideicomiso
a la Municipalidad de Puerto Cortés, viniendo de la concesionaria de la portuaria, por más de 100 millones de lempiras. Y si en este momento la MUNI, que preside Alan Ramos, debe 500 millones de lempiras, dentro de unos años deberá más de 1.000 millones de lempiras a un interés del 13%. ¿Y a qué banco le dieron este fideicomiso? Al mismo banco que se lo dan, al Banco Vicosa. Esta es una declaración y ahí está la conferencia, la comparecencia del diputado del Pino suplente, por cierto, de una gran valía y de una gran valentía joven político del departamento de Cortés con respecto a todas estas irregularidades que hacen los políticos y que hoy, como quien dice, están siendo medidos con la misma vara de la corrupción que ellos han utilizado siempre. Hoy les está cayendo la mano de la justicia a través de estos dos organismos, la MASI, que es de apoyo, el Ministerio Público con esta unidad que se denomina UFESIC. Nos vamos a una pausa. En Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, nos acompaña la abogada Fátima Mena. Ya volvemos. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Los reportes al WhatsApp 99920594 y por supuesto el acompañamiento que están dando ustedes a esta hora a la transmisión a través de su cable favorito en sus diferentes comunidades. ¿Cuántas personas están, como quien dice, pendientes? No están perdiendo el tiempo, no se están desvelando. Al contrario, tenemos que estar con los dos ojos abiertos y tenemos que estar viendo que se están dando cosas extraordinarias en el mundo. El encuentro del presidente de Corea del Norte con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Oiga bien, los cambios y los giros que está dando el petrodólar comparado al yuan, que es oro allá en China, y los cambios que se dan completamente, incluso en el mismo mundial del fútbol que ya está, como quien dice, en Rusia 2018, donde poderosas selecciones no estuvieron, como Italia. Vaya usted, Honduras no pudo comprar el boleto como se compró con la corrupción, aunque usted no lo crea. España 82 tuvo corrupción, claro. El profesor José de la Paz Herrera, Chela Tuclés, no tuvo nada que ver en esto, ni los mismos jugadores, extras bambalinas, a través de espacios, pero cediendo los recursos, cediendo el territorio, la estrategia geopolítica del país, y allí miremos y encontremos. Y un expresidente de Honduras que no pudo ser apresado aquí en el país, que recibió castigo de cartas de poder de libertad, oiga, hoy está allá confesando y devolviendo casi todo, si no entrega a la mujer porque no la quiere el Departamento de Estado norteamericano. Pero allá sí está ardiente la cosa y aquí en el país no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero la abogada Fátima Mena ha enfatizado y ha señalado que es el poder del pueblo, es la acción de la gente en las calles. Entonces nos vamos a encontrar que ellos cuestionan, que ellos están, como quien dice, siempre con la vista y siempre con el dedo hacia ustedes, que son los que hacen la oposición y los que hacen la denuncia, pero por supuesto en bienestar del pueblo y contra estos actos de corrupción donde hay grandes cómplices, incluso periodistas y medios de comunicación, abogada Fátima Mena. Bueno, retomamos, ¿verdad?, el tema de que esto no es un tema, luchar contra la corrupción no es fácil.
y hemos visto cómo pues la MASI ha sido atacado, hemos visto cómo el CNA a través de sus líneas de corrupción que han sido investigadas también han recibido un contraataque por parte de estas élites políticas y económicas corruptas, que cuando hablo político, económico, estamos hablando en lo económico, que también hay redes de medios de comunicación que desafortunadamente se prestan también para apañar y confundir. Son varios los casos, los hemos señalado. Pacto de impunidad fue de los primeros que salió a la luz. Luego el caso de la caja de la dama. Luego el caso de la fe de ratas de los secretarios del Congreso Nacional, y ahora esta caja de Pandora. Es decir, tenemos 4 líneas de investigación fuertes de casos. Cuando se negoció el convenio de la MASI, la gente decía hay que ponerle dientes como los tenía CICIG en Guatemala. ¿Qué son esos dientes? ¿A qué nos referíamos con esos dientes? En Guatemala la CICIG sí tiene la acción penal pública para casos de corrupción, es decir, ellos directamente podían presentar los casos que ellos investigaban de forma independiente. Obviamente lo hacían de la mano con la Fiscalía General, en ese caso de la fiscala Aldana. En Honduras, el modelo que se empujó y que se impulsó y hasta cierto punto tiene lógica, era a través de desarrollo de capacidades y un trabajo conjunto. Entonces la UFECI, que es una oficina que pertenece al Ministerio Público, es del Ministerio Público, con fiscales nacionales. Yo le quiero decir, yo fui operadora de justicia por casi 8 años, trabajé 7 de ellos prácticamente en el área penal, y Honduras tiene muy buenos profesionales. Tiene excelentes abogados estudiosos que están desde la parte de la jurisdicción, en los juzgados, en la defensa, como también en el Ministerio Público. Antes habían concursos, desafortunadamente el Consejo de la Judicatura vino a hacer mucho daño, pero sí hubo un proceso, un deseo de querer profesionalizar y que fueran más competentes los abogados y abogadas que trabajaban en el sistema de justicia. Así que si bien es cierto, se cuenta con el AMAS y con un acompañamiento internacional, no debemos de olvidar y aplaudir la oficina del fiscal Javier Santos, quien lidera un grupo de técnicos hondureños, orgullosamente catrachos, que son los que están hoy poniendo el pecho, como decimos, ante los tribunales de justicia con estos casos que han sido trabajados de forma conjunta y analizados de forma técnica para que no se pueda desvirtuar ni, como decimos, que no se vayan a caer en el proceso de judicialización, que lleguen hasta juicio oral y público y que logremos sentencias condenatorias firmes contra los ahora imputados, que ese es el objetivo. No podemos creer que solo porque hoy salió una noticia de primera plana que no va a haber forma de defensa. Van a decir, no, mire, ya salió la noticia primera plana, hoy ya van a decir en un informe que Honduras está avanzando. Honduras no va a avanzar en materia de combate a la corrupción hasta que no miremos a los responsables tras las rejas, porque esos no son casos inventados, esos son secretos a voces. Ese caso, es más, yo le voy a decir, me sorprende que digan que son 290 millones, porque yo había escuchado que eran aproximadamente 900 los que se estaban. Así que yo no sé, me imagino que al momento de armar los expedientes, por cuestiones técnicas, la evidencia guiaba hasta poder probar los 290, pero sabemos que corrupción aquí en el país existe más. Hoy es una línea de la SAG, pero todavía no hemos visto, aparte del Seguro Social, que es otra cosa, no hemos visto judicializado todavía los casos de corrupción de la Secretaría de Salud, que sabemos que son bastante grandes, turismo, y bueno, y así podemos ir a las diferentes dependencias y sabemos que hay personas vinculadas. Hoy es importante que los acontecimientos del día de hoy sirvan para inyectarnos de energía, de entusiasmo y positivismo, de estar vigilantes, pendientes de estos casos y acompañar y acuerpar a todos los mecanismos nacionales como internacionales que están saliendo al frente a combatir la impunidad y la corrupción.
Usted, si es liberal, usted denuncia, usted es liberal, pero se siente indignado de que personas que decían representar el Partido Liberal estén vinculados con corrupción y que usted exige que sean responsables. Si usted es nacionalista, usted siéntase indignado porque con esa famosa cachureca que se acuerda, licenciado, muchos con entusiasmo la iban a recibir y a la hora no les pasaba en ningún lado. Fue un fraude. Utilizaron esos dineros que eran el dinero de los ciudadanos para financiar y mantener y alimentar esta red de corruptos que gobiernan el país. Debemos de romper con eso, sí se puede, lo podemos hacer y eso pasa a través de una ciudadanía activa, una ciudadanía comprometida independientemente de su ideología, el elemento de querer combatir y erradicar la corrupción en el país. Estoy convencida que es un elemento o una causa unificadora. ¿Cree, así brevemente al cierre de la transmisión, que esto sea la fuerza indudable del pueblo? Sí lo es, pero esto es el momento del apoyo internacional. Por supuesto, y yo creo que ha estado, un ejemplo es el recurso de inconstitucionalidad. Analicemos ese, algún día podemos en un programa, yo tengo un análisis de la sentencia donde yo le analizo considerando por considerando. Yo le puedo decir cómo el día de mañana no se sorprenda que venga un abogado defensor de un corrupto y que quiera utilizar un considerando de esa sentencia para votar en última instancia en un juicio un caso de corrupción. Esa no es una sentencia. Esa es un arma diseñada por corruptos para defenderse en una instancia de desesperación para poder votar una causa. Entonces, es importante que en este momento estemos conscientes que eso se ha dado un golpe a un monstruo. A Goliat se le pegó un fuerte golpe. Esperemos que caiga. Yo sé que va a caer, tarde o temprano va a caer, pero su reacción se la vamos a ver manifestada atacando a la MASI, atacando a la UFESIC, atacando al CNA o fabricando leyes desde su trinchera natural, que es el Congreso Nacional, para poderse defender como lo hicieron en el pacto de impunidad o como lo hicieron en el caso de la dama cuando quisieron hacer las reformas a la ley de privación de dominio. Así que hay que estar vigilantes y no caer en esas trampas. Y cuando se quieran alzar, tenemos que unirnos en una sola voz y obviamente hacer el llamado a la comunidad internacional para que obviamente no salgan a denunciar y que apoyen a estas instituciones. La abogada Fátima Mena ha comparecido en el noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión a nivel nacional. Es seguro que no estamos, quisiéramos, ante un show mediático ni de los políticos, sino que ante una realidad que debe de llenar de esperanza a los que luchan contra la corrupción y por supuesto darle ánimo a la población que tanto sufre, abogado. Por supuesto, yo creo que este es un buen día para los hondureños y las hondureñas. Debemos de estar contentos, se ha dado un paso hacia adelante. Yo les voy a decir, este sistema corrupto va a caer, tiene que caer, porque existen más hondureños y hondureñas deseosos de tener un buen gobierno, deseosos de que se pueda erradicar este cáncer, este flagelo que se llama corrupción. Lo que queremos es que lleguen personas dignas, honradas, competentes y que realmente tengan el don del servicio y no como han llegado muchos, que poco o nada les interesa el pueblo y lo único que han llegado es alimentar sus intereses personales. Sí hay buenos hondureños y esperamos que pues esto nos llene de entusiasmo y decir que viene una Honduras mejor. Hay una promesa sobre esta nación y estoy seguro que todos y todas vamos a ser partícipes de este cambio. No lo vamos a deber a ninguno, no nos vamos a decir en el gobierno de fulano, en el gobierno de sultano, porque esta será una lucha ciudadana y el triunfo será de todo el pueblo hondureño. La gala nocturna Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión. Gracias por su atención.
Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.